Una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. Aquí estamos en Hurst, Texas, haciendo nuestra parte para cumplir la gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones. Y a los que acompañan por internet, bienvenidos, Dios les bendiga. Hoy terminamos la serie Mejorando el Hogar. Y hoy el mensaje se titula Victoriosos, no víctimas. Victoriosos, no víctimas. Hemos visto varios temas en esta serie. Al principio vimos que la cultura cambia, pero Dios no cambia, y que nosotros tenemos que basar nuestra familia, definición de la familia, los roles de la familia, conforme a la palabra de Dios, que no cambia, y no según la cultura que cambia con el tiempo. Después vimos prioridades bíblicas, que las relaciones son más importantes que el individuo, que el individualismo nos afecta de una manera negativa en nuestros matrimonios, en nuestras familias. Tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo primero. Después vimos el matrimonio duradero, donde enfocamos en lo que se toma, lo que se requiere para tener un matrimonio que dure la vida, empezando con la selección del cónyuge y realizando también que no existe un matrimonio perfecto. No existe el matrimonio perfecto. No podemos creer eso porque después vamos a pensar que nuestro cónyuge no va a funcionar esta relación. Tenemos una mentalidad errónea, equivocada de lo que es el matrimonio y vamos a tener unas expectativas incorrectas. Después nos enfocamos en los varones, en esposos amorosos. Ya entendimos nosotros varones que somos llamados, mandados a amar a nuestras esposas como Cristo mismo nos ha amado. Esposas. Y luego vimos a las esposas respetuosas, que la manera que la esposa demuestra amor a su esposo es a través del respeto, que el respeto no se gana, se regala, porque así lo ha mandado Dios. Hoy vamos a ver, mejorando el hogar, victoriosos, no víctimas. En verdad, repasando todos estos temas que hemos visto, yo creo que todos estamos de acuerdo que cumplir nuestros roles, mejorar el hogar, no es fácil. Y a veces las circunstancias son difíciles, si no siempre, la vida es difícil. Y nos podemos desanimar y nos podemos convertir en víctimas de nuestras propias circunstancias, donde llegamos a tener apatía y decir, bueno, pues como así están las circunstancias, yo no tengo control, Dios es soberano, no puedo hacer nada, me conformo como están las cosas, voy a simplemente sobrevivir, así es la vida, nada va a cambiar, y nos hacemos víctimas de la vida, de las circunstancias. Y es verdad que hay muchas cosas en la vida que no podemos cambiar. Solo tenemos control sobre muy poco en la vida, pero tenemos que recordar a quién servimos. Y servimos al Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que se ve y no se ve, el que está en control de todo y Él es por su pueblo, que mandó a su Hijo a morir en la cruz para darnos una vida abundante y tener victoria, como vamos a ver, sobre el pecado y la muerte. Y si entonces creemos eso, entonces somos mandados, como vamos a ver, a vivir en victoria, no como víctimas de la vida. Antes éramos víctimas cuando no teníamos a Cristo, víctimas del pecado, de nuestra rebelión, éramos esclavos al pecado, dice Romanos 6, pero ahora, a los que somos de Cristo, a los que estamos en Cristo, a los que estamos llenos del Espíritu Santo, no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino uno de ¿qué? De poder. Entonces, muchas veces la pregunta se queda, como dicen en inglés, the elephant in the room, el elefante en el cuarto, donde, si somos la iglesia de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de poder, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la victoria? Bueno, vamos a ver dónde está hoy.
Busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 15. Les animo esta semana que lean el capítulo completo, muy animador este capítulo. El Evangelio, el sinopsis del Evangelio está en versículos del 3 al 5. En verdad, todo el capítulo enfoca en el Evangelio lo que es, enfoca en la resurrección. Esa es nuestra esperanza. Habla de la gloria que vendrá, la gloria que hay, la gloria que vendrá. Y eso es lo que nos va a llevar de versículos 54 al 57. La victoria que tenemos en Cristo Jesús. Les voy a pedir que se pongan de pie a los que pueden, en reverencia a la palabra de Dios. Voy a leer 1 Corintios 15, empezando el versículo 54. Estoy leyendo de la Reina Valera 60. Dice así la palabra de Dios. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen sus lugares, por favor. La idea central de este pasaje está clarito, ¿no? Nosotros, la iglesia, los cristianos, tenemos victoria sobre la muerte y el pecado. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay victoria sobre dos cosas. ¿Vieron eso, verdad? Dos cosas distintas. Una es ahora o la otra es más después. La que es más después, la victoria final. La victoria futura es sobre ¿qué? La muerte. Esta carne, este cuerpo va a morir, pero un día, si leen todo el capítulo 15, va a haber la resurrección. Jesús ya resucitó, la primicia, el primero, resucitó con un cuerpo espiritual. También vamos a resucitar con un cuerpo espiritual y va a haber victoria sobre la muerte, porque en ese cuerpo jamás vamos a morir. Es un cuerpo eterno, un cuerpo fuerte, firme. ¿Y sabes qué? Nos vamos a ver mejor que nunca. Todos los problemas físicos que teníamos van a desaparecer. La tentación va a desaparecer. Hermanos, va a ser fabuloso. Pero esa es la victoria en el futuro. Hoy no nos vamos a enfocar en eso. Es una verdad, es una esperanza. Pero hoy nos vamos a enfocar más en la victoria presente. La victoria sobre el pecado. En versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ahí, hoy, tenemos esa victoria aquí y ahora, en este mundo, en esta vida. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre la muerte va a venir. No ha llegado todavía, lo esperaremos, llegará. Pero hoy, ahora, tenemos victoria sobre ¿qué? El pecado. Y solamente es por medio de nuestro Señor, nuestro líder, nuestro capitán, nuestro rey, Cristo Jesús. Entonces vamos a ver unas promesas, unas victorias sobre el pecado que tenemos en la palabra de Dios. Espero que tengan sus Biblias listas. Las vamos a usar hoy. Vamos a ver varios pasajes. Tengan sus teléfonos, sus tablets o sus Biblias de papel lista, lo que usen, porque las vamos a usar hoy. Vamos a ver varios ejemplos, no varios, unos 3, de escrituras con promesas o descripciones de éxito, de victoria en la vida aquí en esta tierra. Entonces busquen primero Proverbios capítulo 10, que victorias tenemos en Cristo Jesús sobre el pecado. Proverbios 10, versículo 27. Aprendemos que unas primeras promesas que tenemos de Dios, unas victorias que tenemos, es una vida larga.
que cristianos viven vidas más largas y saludables que no cristianos. Pastor, eso es posible. Vamos a ver lo que dice Dios, a ver si Él dice que es posible. Proverbios 10:27, mira lo que dice la palabra de Dios. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Si Jehová te aumenta los días, ¿qué quiere decir qué? Vas a vivir más tiempo. En el Éxodo capítulo 20, no lo vamos a ver ahorita, el primer mandamiento con una promesa es el mandamiento a los niños, que oye, hijos, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de ¿qué? Para que te alargue la vida. Dios nos quiere bendecir con vidas largas, no cortas, pero una vida llena, completa. Y no solamente eso, una vida larga y completa, pero también con salud. Otros estudios seculares encuentran que personas que practican su fe activamente, personas que son fieles a la iglesia y practican lo que creen, tienen menos riesgo de problemas de corazón. Personas que practican su fe tienen menos presión de sangre, menos problemas con la presión de sangre. Que esas personas que practican su fe pasan menos tiempo en el hospital y que tienen menos deseo de cometer suicidio. ¿Por qué? Por la esperanza que tienen en Cristo. No estamos diciendo que cristianos no sufren estas cosas, pero las estadísticas muestran que los cristianos sufren estas cosas menos. Vemos que aún las estadísticas afirman lo que Dios promete en su palabra. Pero hay otra promesa que vemos en la palabra de Dios, que Dios promete una vida próspera. Mira Salmo 1, estamos en Proverbios, busquen el libro antes, Salmo 1. Vamos a leer Salmo 1 del 1 al 3. Este es un salmo fundamental que Dios ha usado en mi vida para entender muchas cosas. Pero mira lo que dice los primeros 3 versículos, Salmo 1 del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! Todo cuanto hace prosperará. ¿Quién quiere eso? Que todo lo que hace va a prosperar. Yo quiero eso. Pero ¿sabe qué? También está en Josué 1:8. Los que son rápidos con sus Biblias, busquen Josué 1:8. Es el 6º libro de la Biblia. Dios ha llamado a Josué. Moisés ha muerto, ahora le toca a Josué llevar a Israel a la tierra prometida. Mira lo que le promete Dios en 1:8 de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién le sale todo bien? Bueno, a mí tampoco. Pero aquí está la promesa aquí. Si recitamos, meditamos y obedecemos la palabra de Dios, Él va a prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Al final. ¡Wow! Entonces Dios promete una vida más larga, Él promete una vida próspera y también Él promete una familia contenta. Si recuerdan la lectura bíblica en Salmo 128, wow, eso es mi oración para mi vida y hasta ahora, gracias a Dios, yo siento que yo tengo esta bendición. Pero el Salmo 28, mira la descripción de esta familia. Dice, cuando comieres, versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, Él trabaja y hay resultado. Él trabaja, está prosperando, bienaventurado serás y te irá bien. Oye, parece que el salmista conocía a Josué 1:8. Tu mujer será como vid
que lleva fruto a los lados de tu casa? ¿Quién quiere una vid seca o una vid con muchas uvas? Bueno, dice que su esposa será una vid con mucho fruto. Y sus hijos, como plantas de olivo alrededor, será una familia fructífera. Y una familia fructífera va a ser una familia feliz, contenta, satisfecha. Dice que no va a haber necesidad. Van a tener todo lo que necesitan. Va a ser una familia contenta. ¡Qué bendición! Tener una familia donde, sí, no son ricos, no tienen lo mejor, pero ¿sabes qué? Hay más que suficiente. Bueno, en Éxodo 20, busquen eso, también hablando de la familia. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos. Y el segundo mandamiento, hay algo positivo y negativo ahí. En Éxodo 20, empezando el versículo 4. Mira lo que dice Dios. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow, aquí la idolatría resulta en una familia destrozada. Pues pastor, ¿dónde está la familia? La segunda, tercera y cuarta generación. Muchos que alaban y adoran a imágenes, tienen familias destrozadas y no saben por qué. Ahí está. No, es falta de comunicación, es que ese es otro problema acá. Sí, son síntomas del problema de ¿qué? La idolatría. Y la maldición sigue hasta 4 generaciones. Los niños, los nietos, los bisnietos y los bisnietos sufren. Pero a los que aman a Dios, que dice, recibe misericordia a millares. Habla de bendición, de abundancia. Una familia contenta, bendecida. Wow. ¿Y saben qué? Estas son 3 promesas que estamos viendo, rapidito, ¿verdad? 3 promesas, ¿qué? Vida larga, una vida próspera, una familia contenta porque tiene todo lo que necesita y más. Pero las estadísticas de la vida afirman las promesas de Dios que están aquí en su palabra. Salió en la revista Focus on the Family, en un artículo escrito por Marianne K. Herring, que muchos que asisten a la iglesia viven más tiempo, se quedan casados y se sienten más felices de los que no creen en Dios. Ay, pero pastor, eso se enfoca en la familia, es una publicación cristiana. Claro, van a decir que eso. Ok, busquemos un estudio secular. National Review. Salió un estudio 2 años atrás. Secular. No creen en Dios. Pero ¿saben lo que dicen? Parejas que van a la iglesia fielmente y juntas tienen matrimonios más exitosos. Están más contentos, más estables. Parejas que van de vez en cuando, es igual que los que no van a la iglesia. La clave es parejas que van a la iglesia fielmente. Y dijeron, las que oran juntas, aún mejor todavía. Oras con tu pareja. Y otra cosa salió de este mismo estudio. Cuando la mujer va a la iglesia sola y su esposa no va, el matrimonio casi no mejora. No hay un cambio significante. Pero cuando el esposo va a la iglesia, aun si él va solo, el matrimonio empieza a mejorarse. Esposos, ustedes tienen la responsabilidad de tomar el primer paso. Si tú quieres mejorar tu matrimonio, tu familia, el mundo dice que te toca a ti. Que tú tienes esa responsabilidad, que tú tienes ese encargo en tus hombros que Dios te ha dado y lo puedes hacer porque Dios te va a ayudar. Amén.
Entonces, hermanos, Dios da promesas de victoria para la vida presente. Vimos más unas, hay muchas más, hermanos, pero no son promesas automáticas, como van viendo. No es algo que Dios dice, ok, boom, todos van a prosperar. Si son cristianos, van a tener puras bendiciones. No, es el evangelio de prosperidad. Si eres cristiano, vas a recibir todo lo que tú deseas en tu corazón. No es lo que dice, no es lo que hemos visto, mis hermanos. Las promesas de Dios requieren acción de nuestra parte. Dios tiene una promesa, pero primero tenemos que nosotros ser fiel y cumplir con nuestra parte. Primero, las familias exitosas, las familias que quieren mejorar su hogar, se deleitan en Dios. Las familias exitosas se deleitan en Dios. Busquemos Salmo 37. Ese pasaje que muchos cristianos conocen, pero desafortunadamente lo entienden equivocadamente. Salmo 37, versículos 3 y 4. Mira lo que dice Dios sobre recibiendo los deseos de nuestros corazones. 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchos nos enfocamos en esa última frase. Wow, Dios va a conceder todas las peticiones de mi corazón. Gloria a Dios, aleluya. Voy a recibir todo lo que quiero. Entonces voy a la iglesia para que Dios me dé lo que yo quiero. Me gusta esta religión cristiana. Suena bonito, pero no están entendiendo aquí. Dice que tu deleite es Jehová. Tu delicia, lo que tú anhelas, lo que tú quieres con lo más profundo de tu corazón, no es la bendición, es Dios. Que tu galardón es Dios. Que tu meta es Cristo. Y estar con Cristo, estar con Él, es todo lo que quieres. Y lo que Dios te da encima de eso es un bonus. Es adicional. Pero tu corazón anhela estar en la presencia de Dios. Eso es cuando Dios te concede los deseos de corazón. Dios es la meta. Él es el fin. Él no es el medio para sacar lo que yo deseo con mi corazón. Eso es usar a Dios como un genio, como un Santa Claus. Y eso no es el cristianismo. Eso es un evangelio equivocado, erróneo. Y yo digo que no trae personas al Dios de la Biblia, a un Dios inventado por personas que no entienden la palabra de Dios. Las familias exitosas se deleitan en Dios. ¿Y cómo deleitamos en Dios? En su palabra, en la oración, estando en la presencia de Dios, estando en su casa, con su pueblo, en nuestra familia. Nos gozamos estar aquí. Pero no es suficiente deleitarnos en Jehová. Si regresamos al Salmo 1, no solamente tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que alejarnos de la maldad. Mira Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. En otras palabras, tenemos que acercarnos a Dios y alejarnos de la maldad. Hermanos, es hipocresía. No es un cambio en la vida del poder del Espíritu Santo si uno busca a Dios, pero no deja el pecado. Yo voy a buscar a Dios, voy a la iglesia los domingos, pero de lunes a sábado voy a vivir a mi manera, como yo quiero. Y muchos viven más para sí mismos y para el enemigo, el diablo, que para Cristo de lunes al sábado. Pero el domingo aquí están.
Eso no es una vida transformada por el poder del Evangelio. Eso no es deleitarte en Jehová. Deleitarte en Jehová es desear estar en la presencia de Dios y alejarte de toda la maldad, del pecado, de lo que eras antes. Las familias exitosas se alejan de la maldad. Entonces, hermanos, tenemos que no solamente buscar a Dios, acercarnos a Él, deleitarnos en Él, no solamente alejarnos de la maldad, pero también tenemos que entrenar a la futura generación. Por eso estaban todas las maestras acá al frente. Sí, los que tienen hijos tienen esa responsabilidad, tienen sobrinos, sí, nietos, sí, pero también los niños de la iglesia, todos somos responsables por nuestra iglesia. Amén. Los padres afectan, las maestras afectan, los tíos, las tías, abuelos, hermanos, afectan la espiritualidad de la próxima generación. Y somos llamados a preparar y levantar la próxima generación en los caminos de Dios. Pero para guiarlos, tenemos que estar caminando en ese camino. Amén. Los tomamos de las manos. Es por acá, hijo, hija, hermanito, hermanita, porque tú lo estás caminando. Y los tomas de las manos, es por acá. Estos pasos nos acercan más y más a la victoria diaria que Dios nos promete en su palabra sobre el pecado, que todavía mora en nuestra carne, que todavía mora en este mundo. Hermanos, Dios nos ha salvado del poder del pecado, como vimos en 1 Corintios 15. Por la cruz tenemos victoria sobre el pecado. Y el pecado ya no tiene que reinar en nuestras vidas. Y si tomamos estos pasos, podemos vivir en la victoria que Dios nos promete cada día y clamar esas promesas. No solamente en nombre de Jesús clamo esta promesa, pero no vivo conforme a su palabra. Clamar la promesa es ser un hijo o hija obediente a su palabra. Eso es como clama uno las promesas de Dios. No con un Facebook post. No diciéndolo verbalmente, yo clamo esta victoria en nombre de Jesús, pero vives sin fe el resto de tu día. Si quieres la promesa de Dios, Él te está diciendo cómo. Recita su palabra, medita en su palabra, obedece su palabra, entonces vas a prosperar. No hay otra manera. Tienes que alejar de la maldad y acercarte a tu Dios y que Dios mismo sea tu galardón. Eso es victoria sobre el pecado en nuestras vidas aquí y ahora. Hermanos, tenemos que tener un deseo para esto, porque a veces no tenemos el deseo. ¿Y sabe qué es interesante? Que Dios desea que tengamos victoria sobre el pecado. Antes que nosotros, Dios, Jesucristo, nuestro Señor, ya desea que tengamos esta victoria en nuestras vidas hoy. Hemos visto muchos versículos, hermanos, sobre las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, que Él ha preparado y nos ha prometido en su palabra. Aquí están, hay muchas más. No tenemos que inventar bendiciones, aquí están varias. Les voy a dar otro, Juan 10:10. En Juan 10:10, Jesús dice que el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero Jesús, Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús nos quiere dar una vida abundante. Jesús nos quiere bendecir ricamente. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Cristo quiere que su iglesia triunfe sobre las puertas del infierno. ¿No es lo que dijo Jesús a sus discípulos cuando Pedro confesó a Jesús como el Mesías? Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué es eso? Victoria sobre el enemigo, sobre el pecado, mis hermanos. Cristo quiere que esta iglesia tenga victoria. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Cristo desea nuestra victoria. Y entonces, ¿qué diremos a esto? Pregunta el apóstol Pablo. Si Dios está por nosotros,
¿Quién contra nosotros, mis hermanos? Cristo quiere que tengamos victoria. Él ha dado su vida, ha dado su sangre, nos ha dado su palabra, nos ha dado su ejemplo. Hermanos, tenemos la iglesia que nos falta. Dios quiere que suceda, va a suceder, pero hermanos, Dios nos da la oportunidad de nosotros decidir si la tomamos o no. Porque la victoria sobre el pecado es deseada o debe ser deseada por la iglesia. La tenemos que querer, la tenemos que desear. Tenemos que decidir, ya quiero dejar de sufrir mis errores que están influenciados por mi trasfondo, mi cultura, mi ignorancia o lo que sea. Quiero yo empezar a vivir conforme la luz de la palabra para ser libre de esta adicción, de ser libre de este modo de pensar, de ser libre de este pecado que me atormenta y arruina mi matrimonio, mi familia o mi testimonio. Es el pecado que nos está encadenando. Pero Cristo nos quiere dar libertad. Y el cristiano que tiene el Espíritu Santo en lo más profundo de su ser también lo desea. También lo queremos. Pero ¿sabes qué? A veces no lo queremos suficientemente. No lo deseamos tanto. Lo queremos, pero regresamos al título del mensaje. Somos más víctimas que victoriosos. Nos sometemos al poder de la carne. Nos conformamos a la vida y cómo están las cosas. Así es, ni modo. Así fueron con mis padres. Estamos un poco mejor que mis padres, entonces estoy contento. ¿Qué es eso? Dios nos ha dado mucho más. Si Cristo dio su sangre, nos da un espíritu de poder. ¿Qué estamos haciendo con eso? Mis hermanos, el apóstol Pablo deseaba lo mismo. Él también sufría. Él dice en Romanos 7, miserable de mí. Oye, estaba sufriendo, ¿Quién ha sufrido bajo el poder del pecado? Y él dice, soy un miserable. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y ya saben la respuesta. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo la ley de Dios, por el otro, con la carne, la ley del pecado. Y dice, ¿quién me va a librar de esto? Cristo. Necesitamos ser libres de esta mentalidad de que, bueno, así son las cosas. Y ser guiados por las promesas de Dios. Enfocar más en el poder de Dios, lo que Él ha hecho por nosotros para darnos victoria, para tener un mejor hogar, una mejor iglesia, un mejor testimonio. Pero hay un peligro engañoso, un peligro que por un tiempo yo me sometí a este modo de pensar, una humildad falsa o una humildad ignorante. A veces no pedimos o esperamos la bendición de Dios porque pensamos que es más espiritual sufrir por Cristo. ¿Ven a lo que voy? Muchos cristianos prefieren sufrir y no recibir la bendición de Dios porque el sufrimiento es como una medalla grande que lo están cargando para que tú mira como yo sufro para Cristo. Qué tan espiritual yo soy. Soy un humilde que sufro para Cristo, pobre yo, pero yo estoy aquí dando gloria a Dios, soy fiel, pobre yo, pero gracias a Dios. ¿Entienden? Hermanos, no se preocupen. La palabra de Dios está muy claro. Vamos a sufrir por Cristo, ¿ok? Vamos a sufrir por Cristo, por su nombre. Y su palabra dice, vamos a sufrir, mejor sufrir por su nombre que por desobediencia. Pero la Biblia también es muy claro sobre esto, que ¿qué? Dios va a bendecir a su pueblo si obedecemos su palabra. Lo hemos visto en unos ejemplos, ¿verdad? Hermanos, vemos claramente, hemos visto más unos ejemplos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. De lo que Dios quiere hacer en nuestros hogares y en esta iglesia, si somos fieles a su palabra. Busquen 1 Pedro 5.
1 Pedro 5, 6. Cuando lo encuentren ya van a estar familiarizados con este pasaje. Hay una promesa aquí, otra promesa, para que vean. 5, 6 de 1 Pedro. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Eso muchos lo tienen claro. Nos queremos humillar. Yo siempre digo, humíllate o Dios te va a humillar. Yo prefiero humillarme antes que Él me humille. Yo he pasado la otra, ya no me gustó. Mejor yo por mi propia cuenta me humillo. Humillaos pues, ¿qué es? Bajo la poderosa mano de Dios para que Él ¿qué? Para que Él ¿qué? Dígalo más fuerte, para que Él ¿qué? Cuando fuere tiempo. ¿Qué va a hacer Dios si nos humillamos? En otras palabras, Dios nos quiere exaltar. ¿Entienden eso? Dios nos quiere exaltar. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿Qué va a hacer Dios? Dios. Ahora, si nos exaltamos nosotros mismos, hay un problema. Orgullo, soberbia. Dios nos tira para abajo. No, humíllense. Pero cuando nos humillamos, ¿qué es la promesa de Dios? Él nos va a exaltar. Entonces, cuando Dios exalta a un hijo o hija de Él, porque se han humillado, es bendición. Cuando Dios lo exalta, quiere decir que esto es lo que yo quiero que sean. Yo los quiero exaltar, pero para yo poder exaltarlos se tienen que humillar, porque si no están humildes, van a pensar que ustedes mismos se exaltaron y así no funciona. Yo soy Dios, recuerda, yo soy el Rey de Reyes, yo soy el más alto, pero yo exalto a mis siervos humildes, fieles. ¿Y quién no quiere ser exaltado por Dios? No es pecado ser exaltado por Dios. Es bendición y es lo que Dios quiere hacer. ¿Lo están leyendo como yo estoy viendo aquí? No solamente eso, otro pasaje para que se convenzan un poco más. Hebreos, capítulo 11, unas páginas antes. Este es el capítulo de la fe, muchos ejemplos de personas con fe, para ejemplo como nosotros, ¿verdad? El Hall of Faith, el Hall of Fame. Mira 11:6 de Hebreos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, para nosotros agradar a Dios necesitamos fe. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, tienes que creer que Él existe. Si no crees que Él existe, ¿para qué vas a tener fe en Él, verdad? Tienes que creer que Él existe. ¿Y qué es la segunda razón? Una versión dice que Él es remunerador, Él da premio, Él da galardón, bendición. En otras palabras, tienes que creer que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere premiar. Pero pastor, soy tan humilde que no. Está diciendo que tú eres tan humilde que quieres rechazar las bendiciones de Dios. Eso no es humilde, eso es ignorancia, tonto, digo yo, disculpa. Pero si cuando yo voy a una casa de ustedes y me ofrecen una comida, digamos, yo ya cené, estoy lleno, y voy a su casa, me ofrecen algo de comer, ¿qué voy a hacer yo? Pues voy a recibir la comida para que no ofender. Porque me están dando de su casa, de su hospitalidad, su generosidad, su corazón, y yo quiero recibir la bendición. Ahora, si nosotros como seres humanos recibimos bendiciones para no ofender y somos seres humanos, ¿por qué van a rechazar la bendición de Dios? Prefieren mejor ofender a Dios con su humildad falsa o ignorante. Hermanos, si Dios se quiere bendecir, dile, gracias a Dios, dame más. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias, no lo merezco, Dios, pero gracias. Hermanos, tenemos que aprender a recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque Dios es bueno. Porque creemos que Él nos ama y que Él nos quiere bendecir. Porque nuestra delicia no es la bendición. Como vimos, es Dios.
No podemos tener eso al revés. Hermanos, yo le doy cosas buenas a mis hijos porque los amo. Los quiero. No siempre les doy lo que piden porque los amo. Pero les digo esto, cuando les doy cosas buenas porque los amo y el tiempo está apropiado y les doy algo que les gusta mucho, nunca me han dicho, no papá, no quiero el helado ni el ice cream. Nunca han dicho en la Navidad, papá, no, soy tan humilde, no quiero recibir tu regalo de Navidad. ¿Quién ha experimentado eso de sus hijos? Y nosotros, hijos del Dios Altísimo, y Él nos ha dado promesas en su palabra. Aprendamos a ser como niños que están tan dependientes de su Dios. Viven en el amor, la presencia de su Dios. Y cuando Dios trae bendiciones, lo celebramos. Lo recibimos. Regresando a 1 Corintios 15, donde empezamos. No leímos el último versículo de ese capítulo. 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbidas la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene. Así que, o por tanto, entendiendo todo esto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Wow! ¿Quién es firme para Cristo? Di amén. ¿Van a ser firmes mañana? Hay muchos cristianos, son firmes por un tiempo y después no son firmes. Pues son firmes otra vez y pues no son firmes. Dice firmes y constantes. Constantemente firmes. En otras palabras, sientas lo que sientas, pase lo que pase, vas a ser firme en el Evangelio, en tu fe en Cristo. Lo que Él ha hecho por ti no va a ser basado en tus sentimientos, no es basado si te va bien o te va mal, porque tu fe no está en tus emociones, no está en tu trabajo, no está en tu familia, tus circunstancias, está en Cristo Jesús, que murió y resucitó hasta la diestra del Padre y va a regresar por ti. Tu fe está en el Evangelio, lo que Él ha prometido, y sabes que Dios es fiel, nunca va a cambiar. Yo sé que yo voy a estar constante por la ayuda de Dios, firme y constante, abundando siempre en la obra del Señor. Ay, pastor, ahí viene, tenemos que servir. Sí. Abundando, mucho servicio al Señor. Claro, eso incluye que los miembros tienen que servir, tienen que tener un ministerio. Si un miembro es un ministerio, eres un miembro enfermo. La obra es servir al Señor. Pero es más que eso. La obra incluye también siendo un esposo. Se me acabó la batería, ahí está. Un esposo amoroso. ¿Lo escucharon? Eso es la obra del Señor también. Una esposa respetuosa. Eso también es abundando, ¿qué? Si en la obra del Señor. Familias con prioridades bíblicas. Familias con valores firmes que no cambian con la cultura. Que no cambian porque ay, escuché, o esto, no, ¿qué dice Dios? Eso es lo que vamos a hacer. Esa es la obra del Señor. Solteros que buscan parejas conforme a la palabra de Dios. Sabiendo, y esto nos va a ayudar, entendiendo que ¿qué? Nuestro trabajo no es en vano.
¿Por qué es importante saber que nuestro trabajo no es en vano? Porque es difícil. Vamos a ir contra la corriente, contra la cultura. Vamos a ir contra nuestros padres a veces. Vamos a ir en contra de lo que nos aconsejaron. Vamos a ir en contra de nuestra tradición. Vamos a ir en contra de muchas cosas. Pero sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Vamos a perseverar. No es fácil. Vivimos en el mundo que va contra Cristo. Es anticristo, pero la iglesia representa a Cristo. Y vamos a estar en conflicto. Pero sabemos que nuestro trabajo no es en vano. Como hemos visto tantas promesas, mis hermanos, hay muchos más. ¿Cuál quieres? ¿Cuál victoria necesitas en tu vida? ¿Cuál área de tu vida has estado un conformista? Y has pensado, bueno, así se va a quedar hasta que me muera o venga Cristo. ¿Cuál área de tu vida tienes que entonces confesar a Dios que te ha faltado fe en sus promesas? Te ha faltado fe en su poder. Todo te dice, no es posible, así son las cosas. No, deja que Dios te diga cómo son las cosas. Pon tu fe en Dios. Si Cristo es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No solamente una mantra, algo decir para animar los espíritus, que te salga un amén en el servicio. Es una verdad. Para mejorar el hogar va a tomar mucho valor, va a tomar sacrificio, trabajo, va a haber lágrimas, te vas a desanimar. Y por eso quiero terminar el mensaje con una palabra de apoyo y ánimo sobre lo que Dios te quiere dar. Victoria sobre el pecado en tu vida hoy. Victoria sobre el pecado en las vidas de otros que te afectan a ti. Que puede ser tu esposo o esposa a veces, I'm sorry, pero es la verdad. Victoria sobre el pecado en las vidas de tus hijos. Victoria, hermanos, sobre las personas alrededor de nosotros que nos están presionando a, ¿sabes qué?, conformar y tener apatía con nuestra fe. No, mis hermanos. Vamos a deleitarnos en el Señor. Vamos a vivir conforme a su palabra. Y vamos a entonces recitar su ley, meditar en su ley, obedecer su ley para que tengamos un camino próspero y que todo nos salga bien conforme a la palabra de Dios, conforme a su buena, santa y perfecta voluntad. Para que la iglesia sea una iglesia triunfante. Y cuando lleguen los invitados, ven una iglesia donde el poder de Dios se sienta. Pero eso se tiene que ganar. Eso lo tenemos que desear. Y tenemos que empezar a vivir nuestra fe en un Dios que vive y nos quiere premiar.